de tejer el suéter nómadas, el que tengo puesto. Ya venimos tejiendo desde hace 2 videos. En el primero mostré cómo tejer el cuerpo, te di las especificaciones generales del patrón. En el segundo video vimos cómo hacer las mangas y la capucha, y hoy te voy a mostrar cómo hacer estas terminaciones del elástico y agregar posible bolsillo estilo canguro para completar toda la onda, todo el look del hoodie que tengo puesto. Te voy a dejar enlazados arriba los videos previos por si no los viste y querés chusmear. Bueno, este tejido tiene una progresión que va desde el cuerpo, desde abajo del cuerpo hacia arriba, así que es importante que mires las primeras partes. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, aprietes la campanilla para que te suene cada vez que subo algún video. Te comento que también, además, el canal cuenta con el sistema de membresías que tiene diferentes niveles. Te voy a dejar el enlace en la descripción, así puedes chusmear en algún momento una vez que termines de mirar este video. Pongámonos manos a la obra. Para hacer el bolsillo, que acá yo, bueno, empecé a hacer con unos puntitos, te recomiendo, me parece que el mejor cálculo para saber el tamaño, por lo menos a lo ancho del bolsillo, sería contar cuántos cuadraditos tenés a lo ancho en el delantero, hacer una división por 3 para tener un número aproximado, y el ancho del bolsillo va a ser aproximadamente de 2/3 de esa medida. Te voy a mostrar cómo sería el cálculo. A mí, a lo ancho, cuando conté, es decir, lo que hice fue marcar el cuadradito del costado, y ese no lo tomo en cuenta. Marqué el de un lado, acá, marqué el de el otro lado, y ese tampoco lo tuve en cuenta, y entre esos dos marcadores, la cantidad de cuadraditos que me dio es de 52. Entonces ese número yo lo dividí por 3 y me dio 17,33 periódico, es decir, 33, 33, 33, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, este número lo voy a utilizar para saber cuánto voy a dejar de espacio a los costados. Como me da un número con fracción, lo que voy a hacer es redondear, y en este caso lo voy a redondear para arriba porque por lo siguiente, me queda entonces 18. ¿Por qué me viene bien redondear así, que me quede par? Porque después lo voy a dividir por 2 y esto me va a dar 9. ¿Qué es lo que voy a dejar? 9 cuadraditos a cada lado. Es decir, yo voy a tener, esto sería el frente, esto es todo el elástico, etcétera. Y yo voy a tejer dejando 9 cuadraditos y 9 cuadraditos. Esto es para mi medida, con la cantidad de cuadraditos que me dio a mí. Si vos tuvieras, por ejemplo, no sé, 40 de ancho, creo que eso sería más o menos la medida de un XS. Bueno, vos dividís por 3 y lo que te da como un tercio, digamos, de eso, lo vas a redondear y lo vas a dividir por 2. Y eso te va a dar la cantidad de cuadraditos que vas a dejar a cada lado. Bueno, una vez hecho ese cálculo, vos podés hacer lo siguiente, hacer lo que yo estoy por hacer acá, que es empezar a tejer directamente sobre el cuerpo del suéter, o podés hacer algo que por ahí te puede resultar más sencillo de hacer, que es tejer esta pieza aparte y después hacer una costura para unir el bolsillo al cuerpo. Bueno, eso te lo voy a dejar a tu criterio, y en ese caso vas a necesitar, si vas a trabajar aparte, hacer una cadena de base que te dé la cantidad de, fíjate que en este caso
yo calculé cuántos cuadraditos me iban a quedar a cada lado. Si yo inicio, hago, digamos, por separado, me va a quedar 2/3 de 17, o sea, me van a quedar 34 cuadraditos, para lo cual yo necesito tejer el doble más un punto de cadenas. Eso me va a dar la cantidad de puntos necesarios para las cadenas de base. Esto, como te digo, es en mi medida, teniendo en cuenta la cantidad de cuadraditos que me dio a mí en el conteo de lo que sería el cuerpo del delante. Bueno, entonces eso sí, haces una cadena aparte. Y si no, digamos, si no querés contar más que la cantidad de cuadraditos que te pueda llegar a dar, como en mi caso, empezás desde lo que sería la base de la primera vuelta de cuadraditos. Ahí mismo vas, fíjate que yo acá me marqué, a mí me daban 9 cuadraditos de un lado, 9 cuadraditos del otro. Y en el décimo, en la vareta donde empieza el décimo, a ver, en la vareta donde empieza el décimo, en la base, ahí pinché para hacer la primera vareta de mi primera vuelta del bolsillo. Y simplemente, fíjate, lo que hice fue doblar así para poder ver la base. Tejí una primera vuelta, empecé a tejer, digamos, no terminé todavía, una primera vuelta de punto red. Lamentablemente me quedé sin el mismo color que tenía en el cuerpo, pero para mostrarte voy a usar este otro amarillo. Yo no estoy segura si voy a querer dejar el bolsillo, pero esto es para mostrarte cómo quedaría con un bolsillo. Vos podés hacer como estoy haciendo ahora, que es tejer el bolsillo con punto red o media red, como ahora estoy haciendo, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, o hacerlo todo de vareta si es que querés que no se vea lo que va en el bolsillo. Lo mismo va a resultar el trabajo, es decir, va a ser similar, solo que en vez de hacer esto que estoy haciendo, por ejemplo, en la base de la vareta, tejes una vareta y en el otro espacio que corresponde a la cadena, tejes otra y no haces la cadena. Es decir, te va a quedar un punto más rellenito, ¿ves? Lo haces de este modo. Y te queda todo rellenito. Bueno, yo voy a seguir tejiendo con red para que me resulte más rápido poder explicarte. Y bueno, lo que voy a hacer es completar esta primera vuelta hasta el otro marcador que yo me puse, que está acá. Este es el del costado. Acá yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadraditos que dejo sin completar. Y en la vareta donde empieza el décimo cuadradito, ahí voy a terminar esta primera vuelta. Yo termino eso y vuelvo y te muestro cómo sigo tejiendo. Aquí estoy terminando esta primera vuelta. Y lo que voy a hacer es ya, como al costado del bolsillo, en la primera parte, voy a unir para que no se caiga lo que vaya en el bolsillo. Lo que voy a hacer es, a ver si se puede ver. ¿Ves? Yo terminé ahí, en lo que sería la última vareta. Voy a buscar el tope de la siguiente. ¿Ves? Terminé la vareta. Busco el tope de la siguiente y hago un punto raso. Voy a hacer otra cadena o directamente puedo hacer un raso. A ver, fíjate, me queda
espero que se haya visto. Me queda esta vareta por encima, entonces ahí puedo hacer un punto raso en el cuerpo de la vareta. Otro más hasta llegar al tope. Esto sería como una especie de primera vareta, incluso puedo llegar hasta el último tramito de esta vareta, el tope, y hago un raso. Incluso lo podría pasar para el otro lado del hilo para que no me quede desprolijo, y hago el raso. Hago una cadena y giro. Ahora voy a girar todo mi suéter y voy a retomar la segunda vuelta. La primera vareta ya está hecha a través de estos rasos. Busco la siguiente, hago una cadena y busco la siguiente vareta. Y ahí en más vuelvo a trabajar la segunda vuelta. Va a ser todo igual en punto vareta con una cadena de separación. Así completo toda la vuelta. Voy a hacer unas 5 vueltas sin aumentos ni disminuciones y uniendo al inicio de la vuelta. Ahora cuando termine esta vuelta te voy a mostrar cómo voy a unir el último punto para que me quede cerrado el otro costado. Aquí ya llegué al final de la segunda vuelta y voy a hacer lo siguiente. Yo, fíjate que en el inicio, bueno, al final de la primera vuelta hice una unión aquí en el tope de la primera vareta, de la última vareta de la primera vuelta, y después seguí subiendo por el cuerpo de la vareta siguiente. Pero en el inicio la vareta me quedó suelta, entonces yo tendría que unirla también para que me dé el mismo efecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, hago la cadena correspondiente, tomo la hebra para hacer la vareta, voy a pinchar de atrás para adelante el punto y también en el tope de la vareta. Fíjate que yo empecé en la base de la misma vareta, acá. Ahora, en el tope de esa vareta voy a pinchar también, saco la hebra por ahí y por el tope de la vareta anterior. Ahí me queda unido. Y ahora lo que voy a hacer es girar y hacer lo mismo que hice antes para que me vaya quedando unida. Voy a sacar el marcapuntos para que no estorbe a la vista. Y al tejido me queda la unión en el tope de la primera vareta que tejí. Ahora voy a hacer un raso en el tope de la segunda vuelta y voy a trepar o voy a subir por el cuerpo de la vareta de arriba con puntos rasos como hice en la vuelta anterior. Si esto te complica, directamente tejes todo recto y le haces la costura al final del tejido, ¿sí? Ahora, con esto, si más o menos lo vas entendiendo, te ahorras un paso. Bueno, hago estos 3 rasos, hago una cadena, ahí subí mediante los 3 rasos, entonces ya todo el costado me va a quedar unido. Bueno, de esta misma forma yo voy a completar 3 vueltas más. Bueno, ahora hago una cadena, me voy a la siguiente vareta, una cadena, una vareta, así hasta el otro lado, y vuelvo a hacer lo que hice al final de esta vuelta, que es dejo la última vareta, le pongo un raso acá, trepo por la otra vareta que sería de la cuarta vuelta, una cadena y vuelvo. Voy a hacer otra vuelta más y ahí completo las 5 que diría que me vendrían bien. Bueno, ahí digamos vos te manejás con
el alto de la parte del bolsillo que va a ir cosida a los costados. Si querés más alta esa parte, más profundo el bolsillo o más playito o menos profundo, digamos. Y después, cuando termines la parte que consideres que necesitas para esa parte que es cosida, ahí empezamos con las disminuciones de los costados. En ese caso no vamos a coser los costados al cuerpo del suéter, sino que simplemente lo vamos a dejar abierto para que entren las manos y las cosas que quieras guardar en el bolsillo. Pero ahí te voy a mostrar cómo vas a hacer la disminución. Para continuar, lo que voy a hacer, fíjate acá, en realidad en vez de 5 vueltas, como te había dicho, terminé haciendo 6 vueltas rectas. Y lo que voy a hacer ahora es iniciar esta primera vuelta haciendo un punto raso en los puntos de los primeros 2 cuadraditos, es decir, uno sobre la cadena, uno sobre la vareta, otra cadena más y sobre la próxima vareta. Entonces voy a dejar estos 2 espacios libres que después voy a utilizar para colocar ahí, para unir ahí los costados de la terminación que voy a hacer con el mismo hilado. De ahora en más voy a empezar a hacer las disminuciones para formar el bolsillo canguro. Para eso, al inicio de cada vuelta voy a hacer una disminución. Yo acá empiezo con una falsa vareta, completo la vareta, no hago la cadena, así disminuyo un punto y me voy a la vareta siguiente. Voy a tejer hasta llegar al otro lado, pero voy a hacer una salvedad, que es que cuando me queden 3 cuadraditos, el primero de esos 3 lo voy a hacer sin una cadena como hice al inicio y voy a dejar sin tejer los 2 últimos. Ahora te muestro cuando llegue ahí. Acá me quedaron 3 cuadraditos por terminar, entonces no hago la cadena siguiente, hago directamente la vareta para que me quede el punto inclinado y dejo estos 2 cuadraditos sin rellenar. Y de ahora en más lo que voy a hacer es trabajar de la misma forma. Bueno, acá voy a girar, voy a empezar esta primera vareta sobre del cuadradito que me quedó acá. No voy a hacer una cadena, voy a ir a la vareta siguiente. De ahora en más todas las vueltas van a ser iguales. Si te queda así no te preocupes porque después vamos a hacer la terminación al inicio y al final de cada vuelta. Entonces en el último cuadradito siempre se resta la cadena y empezamos la siguiente vuelta sobre el pilar de la segunda vareta, no la que está inclinada sino la que está derechita, y al final hago lo mismo. Si te quedan dudas, déjame algún comentario y si hace falta un día hacemos un directo para despejar todas las dudas. Y si se va entendiendo, déjame un emoji de dedito arriba. Acá otra vez llegué al final, ves que tengo la vareta que está paradita y acá la vareta inclinada, que es donde no hice la cadena. Entonces acá correspondería hacer hice esta vareta, hago una vareta inclinada sin cadena de separación. ¿Ves cómo se va inclinando el tejido? Voy a girar nuevamente, voy a hacer lo mismo otra vez. Esto más que nada para que veas a ver si se entiende. Entonces empiezo, si yo empezara con cadena, lo que voy a hacer es pinchar sobre la vareta y hacer 2 o 3 cadenas como al inicio de cualquier vuelta. Como yo estoy usando la otra forma, lo que hago es la falsa vareta pinchando en la vareta que está
derechita. Y ahí me quedó una disminución, ya no tejí esta. No hago una cadena porque voy a dejarla inclinada, me voy a la siguiente vareta y ahí voy a ir haciendo la inclinación de la disminución y así continúo hasta el otro lado. Bueno, y del otro lado hago lo mismo y esto lo voy a hacer hasta alcanzar el alto del bolsillo que yo quiera. En mi caso, yo lo que voy a hacer es ir disminuyendo hasta alcanzar un número de cuadraditos que sea un tercio del... Viste que yo hice un cálculo, dividí el ancho por 3, es decir, me dio 3 tercios. Un tercio usé como referencia para los costados y los 2 tercios los tomé como referencia para el tamaño o para el ancho del bolsillo. Bueno, voy a disminuir hasta que me quede como un tercio. Si a vos te queda, porque estás haciendo una talla muy pequeña y te parece que te queda muy chico, podés, por ejemplo, ir haciendo las disminuciones de forma más pausada. Yo estoy haciendo las disminuciones al inicio y al final en cada vuelta. Y así hasta que llegues al ancho que desees. Si vos ves que te quedas con poquitos puntos, por ejemplo con 13, y todavía es muy poco profundo el bolsillo, lo que podés hacer es seguir tejiendo después en recto un poquito más. Entonces se te va a hacer una curva al costado del bolsillo, que es por donde colocarías tu mano. Bueno, yo voy a hacer esto y tendría que hacer un cambio de color y te voy a mostrar cómo termino yo uniendo la parte de arriba y haciendo la terminación de los costados. Aquí tengo completo el cuerpo del bolsillo. Hice 10 vueltas del amarillo como venía trabajando, digamos, el mismo esquema de colores, y con 3 vueltas más del otro color ya llegué al tamaño que tenía que tener de un tercio en la parte superior. ¿Qué es lo que hice? Pensé que me quedaba muy bajito, entonces le agregué 2 vueltas sin ningún aumento arriba, es decir, tejí en total 5 vueltas más, es decir, 15 vueltas del bolsillo. Podría seguir tejiendo un poquito más arriba. Esto también depende del gusto de cada uno. Si a vos te gusta que te quede más arriba o más abajo el bolsillo. Acá por ahí estaríamos cerca de lo que sería la línea de la cintura, un poquito más arriba, un poquito más abajo, depende. Quizás esa sería una medida interesante, que quede más o menos a la altura de la cintura. Si no, si te gusta, un poco más arriba. Entonces, yo ya completé acá las 5 vueltas. Lo que voy a hacer es hacer la costura. Voy a girar acá, porque te voy a mostrar cómo voy a hacer la costura. También marqué, acá le puse unos marcapuntos para no perderme, para saber dónde tengo que hacer la costura. Y la voy a hacer directamente con puntos rasos. Fíjate que voy a empezar en este puntito donde está mi primer marcapuntos. Le voy a hacer ahí un punto raso. Con esto yo ya anclo mi tejido, así que voy a sacar esto para que no me moleste. Y de aquí en más voy a ir tomando punto por punto. Espero que se haya visto ahí. Que vaya, y voy a ir tomando punto por punto los que corresponden a esta vuelta que se alinea con la última del bolsillo. Entonces pincho en la primera cadena y pincho en la primera cadena de abajo. Tomo lazada y paso por todos los puntos. Hice un primer raso. El siguiente raso, bueno, yo acá, como verás, estoy tomando por el medio de las 2 lazaditas superiores de cada punto. Eso va a hacer que
me quede como un bordecito. Si no, si querés directamente lo pasás así, de lado a lado, pero con la cadena va a ser más difícil. Bueno, acá estoy en el tope de una vareta y voy a poner el punto también en el tope de la vareta de abajo y hago el punto raso. Ahora toca hacer un raso en la cadenita siguiente, pincho en la cadena siguiente y pincho en la cadena de abajo. Tomo la lazada y paso por todos los puntos. Ahora vamos a la vareta y la siguiente vareta. Como verás, bueno, a mí me quedó yendo hacia aquel lado. Lo que voy haciendo es pasar el hilo, tener el hilo por abajo, que me va a quedar por dentro la hebrita, por dentro del bolsillo. Si no me va a quedar, si yo hago así, pincho de esta forma, me va a quedar un poco más desprolijo, ¿sí? Entonces cuido que quede hacia adentro. Ahora me toca tejer sobre una cadena. Me voy a la cadena siguiente, tomo la lazada y saco por todos. Como verás, se va haciendo una costura con una especie de cadeneta y ahí ya queda unido. Lo que me queda, bueno, yo voy a completar todo hasta el otro lado y voy a perder el hilo. Lo que me queda simplemente ahora es hacer las terminaciones, los bordes de los costados del bolsillo, que en este caso voy a hacerlos también usando el punto raso por la hebra de atrás, así me queda todo bien parejito. Bien, yo ya terminé de tejer el largo de las mangas, por lo menos el largo más básico. Por ahí a vos se te antoja dejar así como está el borde de la manga. Quizás hayas visto otros modelos de suéteres de red donde la manga termine de esta forma, es decir, así simplemente con este ancho, quizás con algún bordecito muy, muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es darle todo el look de un buzo, de un chándal, de un suéter. De hecho, ya en una de las mangas tejí el puño, como puedes ver acá. Acá estoy simplemente tratando de guardar un hilito, que no me gusta cómo se ve. Después lo voy a guardar mejor. Además, le puse este puño para que haga juego con el borde que tejí anteriormente. Y el mismo borde se lo voy a colocar a la capucha. Pero vamos por partes. Ahora te voy a mostrar cómo vas a hacer para incorporar este borde a los puños. En este caso, bueno, falta todavía cerrar porque lo dejé ahora en suspenso para mostrarte cómo voy a hacer la costura de cierre de esto. Para tejer este borde, lo que hago es, bueno, yo en este caso estoy tejiendo todos los bordes con este hilo color natural. Es el mismo tipo de hilo que usé para todo el suéter. Y disminuyo el número de ganchillo de aguja. En este caso bajo a uno de 4 milímetros porque quiero que se cierre un poquito más la trama del elástico. Hago entonces un nudo deslizado con el hilo sobre el ganchillo y busco el punto de inicio de la última vuelta que hice en la manga. Voy a sacar el nudo deslizado del ganchillo. Lo que voy a hacer es sobre ese primer punto pinchar hacia atrás, tomo el nudo deslizado que armé, va la hebra que queda, ¿no? La cadena. Trato de que el nudo deslizado quede por atrás, así no se nota hacia el derecho, y voy a tejer en este caso 10 puntos cadena. Son 10, pero en realidad después voy a trabajar sobre 9 puntos. El punto número 10 va a ser para saltearlos, para hacer la vuelta, ¿sí? Para girar, nada más. Entonces salteo la primera cadena y a partir de la segunda, en esta primera vuelta, tejo
todos los puntos en raso hasta llegar a la manga. Y van a ser 9 puntos en total, como te dije. Cuando llego al borde de la manga, lo que voy a hacer es buscar la cadena siguiente. Ahí voy a pinchar en el medio, es decir, voy a tejer por la hebra de atrás un punto raso. Voy a la vareta siguiente, pincho sobre la hebra de atrás, de arriba, y hago otro punto raso. Y ahora voy a girar para volver a tejer. En mi caso, yo cuando giro dejo que el hilo quede por atrás, que vaya de esta forma hacia atrás. También podría hacer esto, girar de esta manera, pero bueno, a mí me gusta más cómo queda de esta forma. Entonces giro manteniendo atrás el hilo. Voy a saltear estos 2 puntos rasos que hice recién, que son para la unión del elástico con la manga, y voy a ir al tercer punto. Ahí me encuentro con un punto raso. Lo que voy a hacer es, tomando solo la hebra de atrás del punto raso, paso el ganchillo y tejo ahí mismo un punto raso. Entonces todos son rasos o deslizados trabajados por la hebra de atrás. Si tenés dudas con respecto a esto y querés ver una explicación un poco más pausada, vas a encontrar arriba, como te dije antes, el enlace a la explicación de las distintas formas de tejer elástico en crochet. Entonces, ahora continúo esta segunda vuelta solamente sobre los rasos de la vuelta anterior, pero tomando la hebra de atrás. Y son, como te dije, 9 rasos. Lo que voy a hacer es tejer una cadena y girar para la siguiente vuelta, que va a ser lo mismo que antes. Es decir, salteo la cadena. En el primer raso tejo un punto raso por la hebra de atrás y de ahí en más 8 rasos más. Este es el noveno. A veces queda un poquito más escondidita la hebra. Prestale atención cuando estás tejiendo para no perder ese punto. Terminé la vuelta. Me voy a buscar la cadena de la vuelta anterior. Antes tejí sobre esta vareta, ahora voy a tejer sobre esta cadena tomando la hebra de atrás. Ahí hago un punto raso, otro punto raso tomando la hebra de atrás del tope de esta otra vareta. Y giro pasando hacia adelante el tejido y hacia atrás la hebra. Y vuelvo a empezar, salteo los dos rasos, los dos rasos que eran de unión, y busco los 9 rasos siguientes donde voy a trabajar siempre en la hebra posterior. Esto es todo lo que vas a repetir durante toda la vuelta hasta pasar por todo el contorno de la manga. Una vez que completes todo el contorno, yo el último punto lo uní acá a la última cadena y había empezado en esta vareta, o sea que ya tejí sobre cada uno de los puntos del borde de la manga. Lo que voy a hacer es, bueno, cuando llegué acá hice un raso y directamente saqué la hebra por ese último punto. Lo que voy a hacer es la costura para unir el principio con el final.
Lo puedo poner así o del otro lado, es indistinto. Simplemente lo que voy a hacer es buscar estas hebritas. Ves que acá tengo una costillita de lo que imita el punto derecho, lo mismo que acá. Entonces acá esto me va a hacer la unión como el punto revés. Entonces busco un primer punto y lo paso de este modo. Busco la parte intermedia entre el primero y el segundo punto del otro lado. Y voy pasando el hilo de la misma forma. Acá la parte intermedia entre un punto y el otro. Y busco el equivalente en el otro lado. Toda la vuelta es así, vas ajustando. A medida que se va cerrando, ves que no se nota mucho esta costura por el derecho, sí se va a notar al revés. ¿Ves? Ahí queda la costura, que no es muy fácil de detectar por el derecho. Y luego a perder los hilitos por atrás. Bueno, como verás, acá ya está entonces terminada la manga. A mí me gusta mucho cómo queda el efecto que da este bordecito elástico. Y lo que vamos a hacer ahora es el borde que corresponde a la capucha. Acá quizás no se distingue mucho. Esto es todo el borde, que quedó un poco flojita. Entonces lo que vamos a hacer es también con aguja del número 4. Para que me quede bien prolijo el borde, voy a empezar por el lado contrario al que voy a tomar como inicio. Esta parte donde se juntan la vertical con la horizontal, voy a pasar el gancho para atrás, tomo la lazada del nudo corredizo y la paso para adelante. Y lo que voy a hacer de ahora en más, bueno, ahora una cadena para que quede anclado. Voy a tejer un nudo, un punto deslizado sobre cada punto tomando la lazada trasera. Es decir, si yo miro desde arriba, solo pasando así, tomando la de atrás. Esto es para que se me forme un borde bien prolijo. Y hago esto todo hasta el otro lado. Una vez que llego al otro lado, voy a empezar sí, a tejer el elástico del borde. Esto es solamente para asentar la primera vuelta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es tejer un punto raso en el cuerpo de esta vareta y voy a volver. Este último raso equivale a un punto cadena. Voy a saltear ese punto raso, voy a tejer pasando así por la hebra que está más a la izquierda. Y voy a tejer hasta llegar al centro del escote. Esta es propiamente la primera vuelta que voy a hacer para este borde. Como tengo 6 cuadraditos, voy a completar hasta el centro, la vareta que divide los 6 cuadraditos. Llego hasta este borde, llego hasta este punto, pincho y saco. Hago una cadenita, salteo la cadenita y vuelvo. Ahora sí, así voy a tejer todas las vueltas. Salteo la cadenita y tejo
sobre el punto raso tomando la hebra trasera, así como en la manga. En este caso me quedan, son 2, 4, 6, 7 puntos rasos. Dejo en el cuerpo de la vareta, que es como tejer sobre una cadena, y sobre el tope de la vareta hago otro punto raso. Voy a girar y voy a hacer lo mismo que hice con la manga. Es decir, volver, salteo estos 2 rasos que son solamente para unión. En el tercero empiezo y sigo tejiendo con puntos rasos en la hebra de atrás. Llegué al séptimo, hago una cadena, giro de esta forma rara nomás para que no se me quede todo retorcido el tejido. Salteo la cadena y vuelvo a tejer sobre los siguientes puntos, que son 7 puntos rasos, tomando solo la hebra de atrás. Aquí nuevamente me encuentro con la vareta, voy a tejer un punto raso en el cuerpo de la vareta y otro en el tope, giro y hago lo mismo que antes, salteo los 2 primeros rasos y tejo en los siguientes 7 por la hebra de atrás. Y así repito estas 2 vueltas. Todo alrededor de la capucha. Una vez que complete toda la vuelta alrededor de la capucha, lo que voy a hacer va a ser unir la última vuelta que haga con esa primera vuelta que había hecho de puntos rasos para emprolijar el frente del escote. O en todo caso lo que podéis hacer es unirlo con unas puntadas, lo mismo que en la unión de las mangas, para que quede bien prolijo. Como verás, acá quedó la costura superior del bolsillo. Lo que vamos a hacer ahora es empezar el bordecito de terminación de los costados. Yo lo que voy a hacer es una primera vuelta de base, para lo cual, bueno, como ves, tengo acá un punto corredizo en el ganchillo, y en el tope de estos puntos, donde me resulte un poco más prolijo, voy a hacer esto, ¿no? De pasarlo por atrás hacia adelante y tejer una primera vueltita de puntos rasos, tomando el bordecito, el cuerpo de las varetas del borde. Ajusto un poquito, pero no tanto. Este hilito lo voy a perder al final. Tengo un primer punto raso en la parte superior y voy a ir bajando por el costado, haciendo, por ejemplo, puedo hacer un punto raso en el cuerpo de una vareta y otro en el tope de la vareta de abajo, o en el espacio donde se unen la de abajo y la de arriba. Esto es para que me dé como resultado un bordecito bien prolijo. Bueno, acá tengo una vareta, en el cuerpo por el medio tomo un punto raso, pincho y hago el punto raso, como verás, y acá entre varetas otro raso. En esta parte donde no hice disminuciones, sí, no queda tan tirante si yo hago un raso sobre el tope de la vareta y un raso en el cuerpo. Esto equivaldría a 2 rasos por cada vuelta de vareta. Ahora, cuando me encuentro en esta parte, que es donde fui haciendo disminuciones, yo me voy a encontrar con que quizás necesite hacer 3 rasos por cada costado de vareta. Uno que sea en el tope y 2
que vayan en el cuerpo de la vareta. Esto por ahí después se va a acomodar bien cuando ya tejas la parte propiamente del borde. Después, cuando yo vuelva tejiendo por acá, esto se va a acomodar mejor y no va a quedar tan tirante, lo que va a permitir que yo pueda meter la mano tranquilamente sin ningún problema. Si no, si yo hago solamente un raso en el tope y uno en el cuerpo, me va a quedar tirante y después se va a ir haciendo, me va a hacer este efecto, me va a fruncir el cuerpo del suéter. Bueno, ahora sí llegué a esta última sección abajo, viste que era donde yo dejé libres estos puntos que los había pensado justamente para el orillo. Es decir, me quedan 1, 2, 3, 4 más este de acá. Entonces, esto quiere decir, bueno, esto va a ser para mí como una primera vuelta. Ahí tejí sobre esos 4 puntos, esos van a ser los que correspondan al ancho de mi orillo. Voy a hacer una cadena y ahora sí voy a empezar a trabajar con lo que es propiamente el orillo, que va a tener 4 puntos rasos de altura. Voy a trabajar puntos rasos, tomando la lazada de atrás, como había hecho anteriormente. Cuando tejiste los 4 primeros rasos, te encontrás con lo que sería la vuelta que hicimos como de base para el costado del bolsillo. Entonces, en el primer raso que habías hecho ahí, haces un raso que va a equivaler a una cadena para retornar. Girás, salteas ese primer raso y trabajás en la lazada posterior de los siguientes. Es decir, 4. 1, 2, 3 y 4. Como para mí girar hacia allá va a ser medio complicado, voy a girar así, acomodo bien mi hilo, tejo una lazada, tejo una cadena, salteo la primera cadena y me quedan 4 puntos rasos. Voy a trabajar por la lazada detrás de cada uno. Busco el raso que sigue y sobre ese raso en la lazada de atrás tejo otro raso que, como te dije, equivale a una cadena. Giro, salteo ese primer raso y tejo en los 4 siguientes. 2, 3. A veces se hace difícil encontrar la lazadita. Tejo una cadena y giro, o puedo girar y después tejer la cadena. Salteo la cadena y vuelvo a tejer 4 rasos. Busco el raso siguiente para tejer ahí, giro, salteo ese primer raso y tejo en los 4 que siguen. Si te queda medio flojo el bordecito, que tendría que ser más elástico, entonces lo que vas a ir haciendo es lo siguiente. Ves que acá estamos asentando cada uno en un raso. Lo que vas a hacer, si te queda muy flojo, para eso lo vas a ir comprobando, ¿no? Apoyándolo. Por ejemplo, acá está bien que yo haya hecho en las 3 primeras rayitas, serían las 6 primeras vueltas,
por cada uno, de ir uniendo con un solo raso acá. Pero de ahora en más, para que me quede un poquito más elástico, lo que voy a hacer es, por ejemplo, en este caso, tejo los 4 rasos y ves, acá me encuentro con los rasos donde voy a anclar mi elástico. Tejo un raso en uno y un raso en el otro, para que no me quede ni como un voladito acá ni como algo muy tirante. Puedo ir manejando. Entonces, en una vuelta que llego hasta el bolsillo, puedo hacer así como ahora, tejer un raso en uno, un raso en el otro y recién girar, y alternar con como venía haciendo acá, que es venir y tejer en un solo raso. Si yo tejo en los dos de este borde, salteo esos dos. Y mantengo siempre el mismo número de puntos para que me quede bien parejo el bordecito. Y acá veo, si se me empieza a quedar muy abierto y tirante, hago solo en uno el raso. Y si no, si me queda bien, no quiero que se me abra demasiado, tomo 2 de este bordecito. Si tejo solo en uno, a la vuelta salteo solo un raso. Y si tejo en 2, salteo esos 2. Bueno, así lo vas a ir manejando. Yo creo que de ahora en más sí me conviene hacer cada 2 y no cada 1. Y te muestro cómo termino. Aquí ya llegué al final del borde. Como te decía, acá por ejemplo yo fui uniendo con uno solo de los puntos rasos por cada ida y vuelta. En este tramo hice cada 2 rasos, y en este caso acá las 2 o 3 últimas vueltas las hice solamente con un raso por vez. ¿Cómo voy a unir? Acá ya estoy en la parte de la unión de la parte superior. Acá en este punto ya tengo un raso, y lo que voy a hacer es unirlo también con puntos rasos, o podría unirlos cosiendo directamente. Pincho en un raso, pincho en uno de los puntos de la vuelta de la base que está alineada con ese, a la misma altura, digamos, y hago un raso. Acá, bueno, en la anterior era con la cadena, acá es con la vareta, así como hice con el tope del bolsillo. Bueno, ahí remato. Ves que queda alineado, ¿sí? A la misma altura. Voy a rematar y esconder este hilito, y ahí ya se formó, como verás, el borde del bolsillo. Del otro lado voy a hacer lo mismo, y ahí con todas las terminaciones y demás ya está listo el suéter con todas sus variaciones. Bien, hasta aquí llegamos entonces con este suéter hoodie nómada. Espero que hayan sido claras las instrucciones. Te invito a que me dejes tus comentarios, tus apreciaciones sobre el patrón, sobre las instrucciones, sobre el suéter. Y si tenés consultas también en los comentarios me podés dejar tus preguntas. No olvides suscribirte, como te dije anteriormente. Y bueno, te espero pronto con un nuevo instructivo. Nos vemos la próxima.